Vamos a analizar ahora el tema de cambio de fase. El cambio de fase es el cambio entre diferentes estados de agregación. Ustedes los conocen. Vamos a manejar nosotros tres fases básicas que son la sólida, líquida y gaseosa. Bueno, en la fase sólida las moléculas se mantienen unidas de una forma muy rígida, con una fuerza de cohesión muy grande entre ellas y una energía cinética menor que la energía de cohesión que las mantiene unidas. En el estado líquido, las moléculas tienen una energía de cohesión más o menos equivalente a la energía cinética de las moléculas. Y en el estado gaseoso, la energía cinética de las moléculas es mucho mayor que la energía de cohesión entre las moléculas. Vamos a ver entonces que en los cambios de fase les vamos a asignar un nombre. El cambio de estado sólido a estado líquido se le llama fusión. El cambio de estado líquido a vapor se le llama vaporización. Y a la inversa, el cambio de estado de vapor a estado líquido se le llama condensación. Y al cambio de estado líquido a estado sólido se le llama solidificación. También existe el cambio de estado desde sólido hasta vapor para algunas sustancias ante ciertas circunstancias y se le llama sublimación. Y para el cambio desde vapor hasta sólido, aquí dice se le llama sublimación inversa, aunque en esta otra imagen le llama también cristalización. Para el cambio de fase de sólido a líquido, se necesita que la sustancia llegue a una temperatura conocida como punto de fusión y es diferente para cada sustancia. Por ejemplo, para el agua es a 0 grados Celsius. Es cuando el agua cambia de estado sólido a líquido, es decir, el hielo se derrite y pasa al estado líquido. Para poder nosotros calcular qué tanto calor se requiere para cambiar de estado a una cierta sustancia, vamos a definir lo que es el calor latente de fusión. Dice aquí, el calor latente de fusión de una sustancia es el calor por unidad de masa necesario para cambiar la sustancia de la fase sólida a la líquida a la temperatura de fusión. Por lo tanto, la definición ya me describió la fórmula, es la cantidad de calor por unidad de masa, es decir, calor entre masa. Pero les comento, este calor latente de fusión ya está bien definido para diferentes sustancias y existe una tabla, por lo que con frecuencia no es lo que me van a pedir, lo que me van a pedir va a ser el calor y es por eso que esta misma fórmula se presenta aquí con una expresión en la que mi calor está despejado y tengo que el calor entonces queda igual a masa por calor latente de fusión, ya que la masa pasa multiplicando al calor latente de fusión. Y si se fijan ustedes, pues el calor latente de fusión, sus unidades van a ser unidades de calor sobre unidades de masa, es decir, pueden ser calorías sobre gramo o joules sobre kilogramo. Aquí me las muestra. Las más comunes son joules sobre kilogramo, calorías sobre gramo, BTU sobre libra, libra masa, etc. Aquí está la tabla de los calores latentes de fusión y también, como vamos a ver más adelante, existe el calor latente de vaporización y aquí tenemos registrados los puntos de fusión para diferentes sustancias. Cuando la sustancia alcanza este punto de fusión, esta temperatura, entonces empieza el cambio de estado. La temperatura a la que el alcohol etílico tiene su punto de fusión, es decir, cambia del estado sólido al líquido, es de menos 117.3 grados Celsius. Sin embargo, por ejemplo, para un metal como el cobre, son temperaturas muy altas. 1080 grados Celsius es cuando el metal cambia de estado sólido a líquido, es decir, lo fundimos. Por ejemplo, para la plata es de 960, para el agua es a 0 grados, como comentábamos, para el mercurio es a menos 39 grados Celsius, para el oxígeno, el punto en el que el oxígeno pasaría a ser hielo, porque este punto de fusión sirve tanto para fusión como para solidificación, al igual que el agua a 0 grados es cuando se funde también a 0 grados, si está perdiendo calor en lugar de ganarlo, se va a solidificar, es decir, se va a volver hielo. Para el oxígeno
para que nuestro oxígeno se volviera al estado sólido, necesitaríamos alcanzar las temperaturas de menos 218.8 grados Celsius. De igual manera, entonces existe lo que se conoce como calor latente de vaporización. El calor latente de vaporización va a ser la cantidad de calor necesaria para llevar una cierta cantidad de masa de una sustancia del estado líquido al estado gaseoso. Y este cambio se va a efectuar a la temperatura conocida como punto de ebullición. Para el agua, por ejemplo, el punto de ebullición son los 100 grados Celsius. Es cuando el agua se evapora, cambia de estado líquido a estado gaseoso. El calor latente de vaporización de una sustancia, dice aquí la definición, es el calor por unidad de masa necesario para llevar una sustancia de líquido a vapor en su temperatura de ebullición. Y ya la definición me describe la fórmula. Es el calor por unidad de masa, es decir, el calor entre masa. El calor latente de vaporización va a ser calor entre masa y, como les comento, pues ya el calor latente de vaporización existe en tablas bien definidas, por lo tanto, con frecuencia lo que me van a pedir es el calor, por lo tanto lo despejamos. Y el calor va a ser igual a la masa por el calor latente de vaporización. Las unidades para el calor latente de vaporización van a ser unidades de calor sobre masa, igual que en el calor latente de fusión. Joule sobre kilogramo, calorías sobre gramo, BTU sobre libra, y nos vamos a la tabla en donde existe ya los valores bien definidos para el punto de ebullición de las diferentes sustancias, y aquí están los valores del calor de vaporización o calor latente de vaporización para las diferentes sustancias, tanto en unidades de Joule sobre kilogramo como en unidades de calorías sobre gramo. Solo por analizar, vamos a ver que el alcohol tiene un punto de ebullición de 78.5 grados, menor que el agua. Y sí, todos tenemos por experiencia en la práctica que el alcohol se evapora antes que el agua. La razón por la cual al calor en los puntos de cambio de estado se le conoce como calor latente es porque cuando tengo cambio de estado no tengo aumento de temperatura. Mientras se efectúa el cambio de estado, la temperatura se va a mantener constante. Vamos a analizar el ciclo de cambios de estado del agua con la finalidad de dejar este concepto más claro y definido. Dice aquí, imagínense que ustedes tienen un bloque de hielo a menos 20 grados Celsius, pues va a estar así en su estado sólido, ¿no? El H2O. Entonces, aquí esta gráfica me muestra una progresión con respecto a la cantidad de calor que yo estoy agregando. Tal vez tengo ahí este bloque de hielo en la estufa o en un mechero o en alguna fuente de calor. Entonces, la cantidad de calor va a ir aumentando constantemente, de tal manera que si yo tenía mi bloque de hielo a menos 20 grados Celsius y la cantidad de calor empieza a aumentar, entonces la temperatura va a empezar a aumentar y este hielo va a ir aumentando su temperatura. La escala en el eje vertical o de las Y me representa la temperatura en grados Celsius. Por lo tanto, va aumentando la cantidad de calor, empieza a aumentar mi temperatura. Y aquí está, mi hielo va aumentando su temperatura hasta llegar al punto en el que llega a los 0 grados Celsius. ¿Qué le pasa a mi hielo cuando llega a los 0 grados Celsius? Pues llegó a su temperatura de fusión. Pero no va a ser así como que ya llegó el hielo a los 0 grados Celsius y está en la temperatura de fusión. ¡Fum! Por arte de magia ya tengo agua. No, ¿verdad? No pasa eso. Tarda un rato en fundirse este hielo. Entonces, durante este lapso de tiempo en el que mi hielo se funde, yo tengo hielo y agua que coexisten. Y en este punto no voy a tener elevación de temperatura, como pueden ver aquí en la gráfica. Mientras yo tengo hielo y agua, la temperatura se mantiene 0 grados Celsius. 0 grados Celsius, 0 grados Celsius. ¿Hasta cuándo? Hasta el punto en el que el hielo por fin ya se derritió completamente. En ese momento ya tengo solo agua y ya no hay cambio de estado. Y yo en todo momento he seguido aplicando calor.
Por lo tanto, como ya tengo solo agua, ya se acabó el cambio de estado, entonces empiezo a elevar mi temperatura nuevamente porque yo sigo aplicando calor. Y la temperatura de esta masa de agua continúa subiendo, 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 subiendo. ¿Hasta qué punto? Hasta que alcanza los 100 grados Celsius, que es el punto de vaporización del agua. En este punto de vaporización del agua, igual que cuando alcanzó el punto de fusión, no se va a volver vapor por arte de magia. Va a tener un proceso de evaporación que va a llevar un cierto tiempo y durante todo el proceso yo sigo aplicando calor y va a existir o coexistir el agua con el vapor. Y mientras yo tenga que el cambio de estado se está efectuando, voy a tener agua y vapor, agua y vapor, agua y vapor. Cuando pasa eso, los 100 grados Celsius no cambian. No hay elevación de temperatura mientras hay cambio de estado. Entonces, mientras tengo agua y vapor y yo sigo aplicando calor, a pesar de estar aplicando calor, la temperatura se mantiene constante, 100 grados Celsius, 100 grados Celsius. ¿Hasta cuándo? Hasta que terminé de cambiar de estado toda la materia que tenía yo, toda la masa de agua que tenía. Entonces, cuando ya tengo solo vapor, en ese momento terminé de hacer el cambio de estado y nuevamente, como yo en todo momento seguía aplicando calor, pues ahora el vapor empieza a elevar su temperatura. ¿Qué fórmulas vamos a usar para calcular la cantidad de calor en cada una de estas etapas? Pues cuando tengo solo hielo a temperatura menor de 0 grados Celsius, pues yo tengo que la temperatura está elevándose, por lo tanto voy a usar la fórmula del calor específico. Q es igual a mc delta T. Ya que tengo cambio de temperatura, tengo que usar delta T. Cuando llegue a este punto, mi temperatura se mantiene constante. Entonces, en este punto yo tendría que usar la fórmula del calor latente de fusión. Q es igual a M por calor latente de fusión, donde el calor latente de fusión lo sacaré de las tablas. Después de que ya hice el cambio de estado, cuando tengo solo agua y está a más de 0 grados y a menos de 100 grados, entonces utilizo nuevamente la fórmula de calor específico. Q es igual a mc delta T. Y al llegar aquí, Q es igual a M calor latente de vaporización. Y al llegar aquí vuelvo a usar la fórmula de Q es igual a mc delta T, la fórmula del calor específico.